Buenos días, bienvenidos a esta mesa redonda que nos va a permitir reflexionar sobre una realidad muy dura y que es desconocida por muchos, como es la pobreza infantil en España. Cuando hablamos de pobreza infantil pensamos en otros países, en otros continentes. Sin embargo, España está a la cabeza de los países europeos con mayor tasa de pobreza infantil, junto con Rumanía, Bulgaria e Italia. Más de 2 millones de niños se encuentran en esta situación en nuestro país y esta cifra seguirá creciendo con la crisis del COVID-19. 1 de cada 3 niños se halla en riesgo de exclusión social este año en España. La pobreza es una de las mayores causas de vulneración de derechos humanos y entre ellos de derechos del niño. La lucha contra la pobreza es tarea de todos los países, pero también de todas las personas. En un momento en que los logros sociales que creíamos firmes se evaporan, Fundación Ibercaja entiende que es más urgente que nunca combatir la exclusión social y trabajar por la igualdad de oportunidades. Creemos que construir un futuro desde la infancia es crucial para cualquier país que quiera alcanzar en 2030 el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La trayectoria y la razón de ser de Fundación Ibercaja está en coherencia con los ODS y el primero de estos objetivos es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. La atención a la infancia golpeada por la pobreza es imperativa. El trabajo de las dos organizaciones representadas aquí hoy, UNICEF y Fundación Federico Zanam, es la suma de un compromiso generoso y solidario con las necesidades humanas. Fundación Ibercaja apoya vuestro empeño y aprecia el valor inmenso, tanto por lo que estáis haciendo como por el esfuerzo de concienciarnos de un problema que es de todos. Gracias, Carmen Molina, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF Comité Español. Gracias, Chemari Lamana, subdirector de Fundación Federico Zanam. Aprovecho esta oportunidad para expresar nuestra admiración y reconocimiento sincero por vuestras organizaciones, por quienes trabajáis en ellas y para animaros a que, tal como estáis haciendo, os ayudéis a ayudaros, os ayudéis a darnos cuenta de que mientras haya una persona sometida por la pobreza y el hambre, más aún, es un niño, el resto de la humanidad estará incompleta y no podrá ser feliz. A continuación, le cedo la palabra a Victoria Martínez, periodista y responsable de producción de Factoría Plural, que será la encargada de moderar esta mesa redonda. Muchas gracias, Victoria, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias también a todos los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube. Les animo a que formulen sus preguntas a través del chat. La moderadora se las trasladará a los ponentes. Ahora ya sí, es el turno de Victoria. Tienes la palabra. Muchas gracias, Inés. Como acaba de comentar, el tema de la pobreza infantil, desde luego, nos preocupa a todos. Los datos no dejan lugar a dudas. No solo hablamos de un informe, ni de dos, sino de continuos informes que nos alertan de esa situación de pobreza que hay en España y que no se corresponde con los ingresos, con el PIB que tiene un país como el nuestro. Datos que nos hablan, como comentaba Inés, en ese informe de UNICEF de cómo reducir la pobreza infantil en España, que nos decían también que el primer impacto de la pandemia que estamos viviendo, la pandemia de la COVID, ha sido mayor en los hogares con menores de edad. Pero es que ya partíamos de una situación muy complicada. En España, en torno al 20%, es decir, 2 de cada 10 niños, viven en hogares con unos ingresos que son un 50% por debajo de la renta media. Es decir, con unos 14.000 euros anuales para una familia de 4 miembros. Es la realidad que tenemos, no tenemos que irnos más allá, es la realidad que tenemos en nuestro país y que hay distintas organizaciones que desde luego luchan para cambiarla. Aquí en Aragón, de hecho, en 2014 se firmó un pacto por la infancia, también a instancias de UNICEF, pero que ratificaron todos los partidos políticos, incluso los que no existían entonces se han incorporado después, como Podemos y Ciudadanos, con medidas concretas para acabar con esa brecha que tiene la infancia y que acaba en una situación de pobreza. Medidas como universalizar la enseñanza gratuita hasta los 3 años, mayores ayudas para la compra de libros, material escolar, pago de actividades extraescolares, más apoyo educativo, porque al final la escuela es la que tiene que ayudar a que esos niños no acaben también en familias vulnerables. De todo esto, las dos personas que nos acompañan hoy lo saben porque lo trabajan en primera mano, tanto en España como fuera de España, en el caso de UNICEF, y muy a pie de calle desde la Fundación Federico Zanam.
Entonces, voy a empezar a preguntarles a ellos que nos digan qué están haciendo y cómo ven la situación. Y lo primero, si me permiten, voy a darle la palabra a Carmen Molina, la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia del Comité Español de UNICEF, que nos diga efectivamente cómo esta crisis actual sanitaria de la pandemia de la COVID está afectando a esas familias vulnerables que mayoritariamente tienen hijos menores y, por tanto, inciden en la pobreza infantil. ¿Esto ha supuesto un antes y un después o ya partíamos de una situación muy delicada, Carmen? Hola, buenos días. Antes que nada, pues muchas gracias por vuestra invitación de la Fundación Ibercaja para estar aquí hoy. Pues efectivamente, Victoria, para esto ya venía de atrás, ¿no? Y es una cuestión que la conocemos muy bien desde diferentes informes internacionales y nacionales también, cantidad de organizaciones del tercer sector, cantidad de expertos de la academia. ¿Qué estamos ahora poniendo? Ahora mismo se está poniendo en evidencia que la brecha sigue, que las familias van a tener muchísimo más riesgo con el COVID. Hemos hecho un estudio con 21 entidades del sector, hablándonos con 221 entidades del sector, comentándonos cuáles son los retos que va a haber para la situación a futuro con esta crisis y con esta pandemia. Entonces, pues obviamente se ve que va a haber muchísimas más familias empobrecidas, las familias que ya estaban en una peor situación, como son las familias monoparentales, que en la mayoría de los casos son monomarentales. Bueno, hay quien dice que se puede decir, que no se puede decir, hay una controversia sobre eso, pero bueno, para que nos entendamos, en esas familias se va a agravar mucho la situación, que se va a agravar mucho la situación con respecto a la brecha digital, a todo lo que tiene que ver con la educación online, no solamente por la cuestión de acceso a la internet o con tablets, sino también porque tú requieres de una mínima confort en la casa y unos mínimos metros cuadrados para poder hacer eso bien, y también de unos padres que te puedan dedicar el tiempo y que tengan la formación para poderte dar ese apoyo en casa con la educación. Son muchísimos retos los que vamos a tener a futuro con este COVID, pero lo que hemos visto, y me gusta decirlo también porque, bueno, pues por primera vez se está hablando de estos temas. Por primera vez se está tratando el tema de la pobreza infantil y se está dirigiendo a esa pobreza infantil, porque realmente en el pasado, con los diferentes gobiernos que ha habido, y en eso han coincidido todos, desgraciadamente, cuando se han llevado las propuestas para tener más inversión en infancia en los presupuestos generales del Estado, no se ha conseguido llegar a eso. Por lo que sea, siempre se han caído y porque al final, bueno, pues tienen otros grupos la prioridad. Y efectivamente en nuestro sistema de protección pesan mucho las pensiones, por ejemplo, para la gente mayor, que son también muy necesarias y que sin eso tampoco, bueno, incluso con eso tampoco es a veces ni siquiera suficiente, son muy escasas, ¿no? Pero realmente en el caso de la infancia es que no ha habido inversión suficiente, pero también el impacto en lo que son las políticas de protección para reducir el impacto de la pobreza, que es una medición que se hace en otros países, también España no sale demasiado bien parada, y también nuestros proyectos, nuestros programas sociales y de lucha contra la pobreza en España deben ser también revisados para ver cuál es su impacto y cuál es su impacto en todos los niveles, porque España es un país muy descentralizado, como sabemos, y entonces hay medidas que tienen una mejor llegada si son de ámbito nacional, otras que son más de ámbito local, como bueno, pues toda la descentralización de la educación, por ejemplo, o la cuestión de la vivienda, pues desde una forma local se atiende mucho mejor. Entonces, todo ese análisis de cuáles son las medidas oportunas, cuáles son las coordinaciones a los niveles diferentes del Estado. Todo eso es un estudio que todavía se tiene que hacer. Ahora mismo también me gustaría comentar que la garantía europea, en Europa se está haciendo un proyecto de garantía infantil, asegurando que, por lo menos, quieren asegurar que de los fondos sociales europeos el 5% vaya destinado a infancia. España está participando dentro de este proyecto de análisis de cuál es la situación en España, cuáles son los cuellos de botella para tener unas buenas políticas sociales que realmente impacten sobre la pobreza infantil. Y en ese sentido estamos trabajando desde UNICEF, porque se encargó este proyecto de piloto de los 7 países, muy de lleno, también con el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil y con el Ministerio de Asuntos Sociales, para realmente tener un diagnóstico
y un análisis muy claro de cuáles son esos cuellos de botella, porque tenemos cosas muy estructurales, macroestructurales, que tenemos que analizar, como son todas las prestaciones, cómo impactan el presupuesto, cuál es la cuestión de inversión, los diferentes niveles del Estado, y luego tenemos cosas que es de muy pequeño detalle, como puede ser qué pasa muchas veces con las medidas cuando se ponen en marcha, como puede ser el ingreso mínimo vital, y los grandes obstáculos que hay para muchísimas familias de conseguir esas becas, esas ayudas y esos soportes, por muchas cuestiones burocráticas también muchas veces, ¿no? Que tienen que ver también con un sistema demasiado pesado, demasiado burocrático, y así lo puso también de manifiesto el alto comisionado que vino de lucha contra la pobreza hace justo unos pocos meses, 2 meses o 3 meses antes de que llegara la crisis de COVID. Y así lo puso de manifiesto también cómo analizar esas burocracias que al final se convierten muchas veces en una gincana para poder obtener una de estas becas, ¿no? Carmen, si te parece, sí, eso, iremos desarrollando todos esos aspectos, pero vamos a entrar un poco en esas acciones concretas. Has mencionado algunas de las que también trabaja la Fundación Federico Zanam, que además de ocuparse de menores, se ocupa de mayores, de situaciones diferentes de vulnerabilidad. Y, por ejemplo, José María Lamana, que es el subdirector de la Fundación Federico Zanam, ha hablado de una que creo que es muy importante y que además ha quedado más en evidencia precisamente con la COVID, que es esa brecha digital que hace incluso que los niños que no tienen acceso a unos medios tecnológicos pierdan su acceso normalizado a la educación. Supongo que eso lo habréis notado especialmente con esta crisis, José María. Sí, hola, buenos días. Bueno, pues agradeceros la invitación a poder participar aquí. Y sí, con lo que dices de la brecha digital, yo creo que es uno de los ejemplos como más evidentes de aprendizajes que hemos ido teniendo con esto de la pandemia, de cómo elementos que igualaban, como es la escuela, donde sí que es cierto que con todas las dificultades, pero todos los niños tenían acceso a una serie de medios y de recursos, cuando las cosas las llevamos a la casa de cada uno de los niños, y ahí es donde una parte de la educación ahora mismo se ha tenido que llevar, entonces es cuando algo que nos servía para igualar se convierte en un elemento de desigualdad. O sea, una de las cosas directamente desde nuestra entidad que hemos estado trabajando, lógicamente, a un nivel muy pequeñito para el tamaño que tiene el problema, sí que ha sido el generar espacios donde los niños que, por ejemplo, ahora mismo están en semipresencialidad, tienen que ir un día sí, un día no al colegio, pues el día que les toca en casa y no tienen medios adecuados y suficientes, pues puedan estar. Como una medida muy concreta de un problema que, lógicamente, pues como comentaba Carmen, es muchísimo mayor y que tiene mucho más que ver con lo estructural. La pobreza infantil no tiene que ver con el COVID, no tiene que ver con la pandemia, lo que pasa es que la pandemia complica un problema que tiene nuestra sociedad muy importante, que es el tema de la pobreza infantil. En vuestro caso concreto, ¿habéis notado que realmente hay más demanda de vuestros servicios a raíz de la pandemia? Sí, a ver, pensamos que todavía está mucho por llegar. Es verdad que algunos mecanismos están funcionando razonablemente, el tema de los ERTEs, todo este tipo de cuestiones, y están suponiendo un cierto colchón para una situación a la que entendemos que vamos abocados, que es a un empeoramiento de las condiciones económicas de muchísimas familias. A veces creo que perdemos la referencia cuando hablamos de pobreza infantil, que estamos hablando de pobreza familiar. Lo digo porque parece como que sean los niños los que son pobres. No, los niños nadie. Hasta donde yo sé, todos los niños son pobres de nacimiento y al final lo que depende es de en qué familia vives, y es cómo se mide tu nivel de riqueza, no por la del niño, sino por la de la familia. Esto que puede parecer de perogrullo, pero al final es muy importante, porque de lo que tenemos que estar hablando es de las rentas familiares y de las rentas de las familias que menos renta tienen y que tienen niños. Y que en este momento en España el tener un niño resulta que es un agravante para tener una situación de pobreza. O sea, aumenta tu riesgo de ser pobre el hecho de tener niños. Esto es, yo creo, que una de las diferencias con el resto de países europeos, que podríamos homologar nuestras rentas, esto que se hablaba de por qué en España, si tenemos una renta, vamos a decir, homologable a la media de Europa, tenemos mucha más pobreza infantil. Pues porque posiblemente las rentas que dedicamos a las familias que tienen niños son mucha menos de lo que dedican el resto de los países. Y esto ya sí que es un problema, lógicamente, mucho más estructural, que cuando lo aterrizamos
a una entidad como la nuestra, que trabaja en el día a día con familias, en lo que se traduce es en los problemas que están teniendo económicos directamente, que están teniendo las familias, y que se traduce en un gran problema para los niños y sobre todo en el que nos jugamos el futuro de nuestra propia sociedad. Carmen, antes de empezar esta videoconferencia abierta, comentabas que sí que ha habido un poco un cambio de esas medidas que el Gobierno parece que está tomando precisamente para evitar esas brechas salariales, esos conflictos y esas familias vulnerables que al final devienen en situación de pobreza. ¿Realmente ha habido un giro? ¿Se están tomando medidas efectivas? ¿Se está concienciando las instituciones, los gobiernos de que hay que cambiar esta situación? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues nosotros creemos que es por primera vez todas estas reclamas y toda esta situación que existía se está tomando en consideración de una forma más seria y real, ¿no? Estamos viendo que medidas como el ingreso mínimo vital, que son fundamentales, pues por lo menos se han puesto en marcha y vamos a ver cómo es esa evolución, porque acaba de estrenarse casi y entonces tendremos que ver efectivamente cuál es el acceso, cuál es el impacto y medirlo, ¿no? Y ahí estaremos desde UNICEF y desde otras entidades haciéndolo como observadores, que es también un papel fundamental y muy importante para poder luego orientar los esfuerzos o cambiar alguna marcha que no esté funcionando o mejorar las cosas, ¿no? En ese sentido, hemos visto también que en los presupuestos generales del Estado, nosotros tenemos una herramienta de medición de la inversión en infancia que construimos en UNICEF y que se está desarrollando, por ejemplo, en la comunidad de Cataluña y que también otras comunidades autónomas nos han pedido que quisieran implementarla porque te dice muy bien cuál es la inversión que se hace en las partidas directamente destinadas a infancia. Y con esta medición que nosotros tenemos, hemos visto que sí, que se ha incrementado en un casi 25% todo lo que son las medidas y la inversión directa en medidas de protección social para la infancia. Y muchas de ellas también están relacionadas con el ámbito educativo, con más becas, con más apoyo, ¿no? También tendremos que ir mirando, o sea, se están dando pasos porque realmente la situación es tan ya evidente con esa creación que se ha hecho del Alto Comisionado de Pobreza Infantil. O sea, el propio Gobierno reconoce que es una necesidad real y urgente. Y como bien nos decía Txemari, pues esto no puede ser una responsabilidad solamente de las familias, es el gran tema de la cuestión. Es una responsabilidad, es un derecho subjetivo de los niños y de los jóvenes el tener ese apoyo, porque efectivamente todos nacen pobres, todos nacen en esa situación de igualdad, luego la desigualdad te viene dependiendo de la familia, ¿no? en la que naces. Pero todo eso tiene que asumirlo esa corresponsabilidad el Estado también y no poder dejar a ningún niño atrás, ¿no? Es fundamental que se entienda como un derecho subjetivo y que no sea solo esa responsabilidad de las familias y que, por así decirlo, se estimule la natalidad en España, porque no puede ser que la gente joven realmente considere, es que no voy a tener forma de darle a mi hijo un futuro si tengo un hijo. Esa es una gran tristeza, ¿no? Y que nos empobrecerá como país, sin lugar a dudas. Txemari, he comentado antes que aquí en Aragón se firmó en 2014 un pacto por la infancia precisamente para acabar con todas estas desigualdades. ¿Crees que la situación en Aragón es igual, mejor que en el resto de España? A ver, en Aragón lo cierto es que siempre tenemos unas tasas algo mejores, o sea, cuando nos comparamos, esto es lo de siempre, pues depende con qué se compare cada uno. Dices, ¿la situación en Aragón está muy bien? No. Es verdad que tenemos unas tasas normalmente a estos niveles de pobreza mejores que en lo que es la media española, y yo creo que tiene que ver con temas de PIB, me refiero de la riqueza que estaría en un espacio medio, y también tiene que ver, yo creo que con algunas políticas que sí que pueden ser más adecuadas. Comentaba Carmen, y todos tenemos muchas esperanzas puestas en el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital yo creo que tiene un par de elementos que son muy importantes. Uno que es para toda España y que por lo tanto puede suponer un elemento de igualdad. Lo digo porque el tema de las rentas, en función de en qué comunidad estés, te afectan de una manera o de otra. Creo que además tiene más en cuenta que las rentas básicas, el ingreso aragonés de inserción, por ejemplo, aquí en Aragón, tiene más en cuenta el tema de los hijos y que por lo tanto en las familias con hijos supone una mayor renta y sobre todo, fijaros, es un elemento muy importante para la lucha contra la pobreza extrema. No tanto para esto que hablamos de un niño de cada 3, que sería la pobreza relativa,
y que ahí hay medidas más macroeconómicas que afectan, pero sí que tenemos la esperanza de que con todos los problemas administrativos que está teniendo, el ingreso mínimo vital, que viene a ser el que al menos una mínima renta esté garantizada en todas las familias, sí que reduzca aquellas situaciones más extremas. Porque además, lo de ser pobre o no es una cosa blanca o negra, o eres pobre o no eres pobre. Es que no es lo mismo. No es lo mismo estar en una situación de extrema pobreza, que es donde más va a poder incidir posiblemente este tipo de medidas, porque lo que sí que sabemos es que el porcentaje de niños que viven en extrema pobreza, el porcentaje de niños que van a ser padres de hijos que también vivirán en extrema pobreza. Lo digo porque cuando hablamos de pobreza infantil y hablamos de medidas, nos tenemos que dar cuenta que la principal razón para que uno sea pobre no es lo que ha hecho en esta vida. No tiene que ver con que si ha estudiado, no ha estudiado, su salud, sus adicciones, todo eso importa. Pero lo más importante de todo es si era pobre la familia donde naciste. Ese es el principal elemento que condicionará tu vida después. Y esto es durísimo para una sociedad que dice y tiene como valor la igualdad de oportunidades. Pues mire, no tenemos iguales oportunidades. Hay una gran desigualdad. Y yo creo que este es uno de los elementos, vamos a decir, de fondo con esta cuestión. O sea, si queremos realmente vivir en una sociedad con más igualdad de derechos para todos, y yo estoy convencido de que todos queremos eso, porque tendremos una sociedad mejor, pues tenemos que apoyar mucho más de forma estructural a las familias que tienen hijos. Y luego tendremos que tomar medidas pequeñitas, pero que son muy efectivas también y que tienen que ver con la educación. Y ahora con la brecha digital y con el tema del acceso al tiempo libre. Es que el acceso al ocio y al tiempo libre de los niños no es el mismo, está muy condicionado por las medidas. O sea, luego las entidades trabajamos, vamos a decir, en aspectos puntuales, concretos, todo el tema del refuerzo escolar, que es absolutamente fundamental. Hay muchas medidas muy concretas. Yo creo que en Aragón sí hacen cosas, lógicamente se están haciendo cosas, pero hay muchísimo camino por recorrer. Me lleva la reflexión que hacía Etxemari a lo que has comentado, Carmen, de qué es los problemas que se están teniendo, la burocracia excesiva, lo que está impidiendo que se acceda a ese ingreso mínimo vital, que desde luego parece que es un instrumento que va a evitar por lo menos casos de situación de pobreza extrema, como comentaba Etxemari. ¿Qué es lo primero que hay que atajar? ¿Es eso? ¿Acabar con esa burocracia excesiva? Bueno, ahora mismo justamente se está haciendo todo el estudio de pobreza, de situación de la garantía infantil europea y se están analizando exactamente, son muchos factores, ¿vale? Son factores de macro, de mucho de la estructura, falta de coordinación entre las diferentes administraciones, pequeñas trabas burocráticas o grandes trabas burocráticas que hacen imposible que se llegue a esas ayudas. Todo eso es lo que tenemos que analizar más en detalle y saberlo. Lo que sí que tenemos clarísimo como academia y como sector es estos números que ya llevaban reivindicándose desde hace muchísimos años y que no puede ser, y que no puede ser que la pobreza esté ahí, ¿no? Para nosotros es muy importante también, y por lo que estaba diciendo, efectivamente, que coincido 100%, Etxemari. O sea, el ingreso mínimo vital lo que va a hacer es dar más cantidad es una mejor calidad porque da más fondos, pero a muchísima menos gente que, por ejemplo, las prestaciones por hijo a cargo que existían, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Pues que efectivamente va a atacar mejor la pobreza extrema, la pobreza que está en peor situación, aquellas familias que están en peor situación, y va a darle pues, más calidad, pero va a dejar fuera esa prestación por hijo a cargo, que es ese corresponsabilizarse y ayudar a las familias, no dejarlas solas con sus hijos, ¿no? Por eso para UNICEF es fundamental la prestación por hijo a cargo también, y todo el sector está apoyando que además del ingreso mínimo vital siga existiendo esa prestación por hijo a cargo. Nosotros hemos hecho también varios estudios que incluso cuantificarían cuánto es el monto que habría que poner presupuestario anual para tener esas prestaciones por hijo a cargo, pero todo el sector nos parece fundamental que eso coexista y que realmente, porque muchas veces es lo que efectivamente no es ni negro ni blanco, o sea, la pobreza se da, en fin, hay una serie de matices infinitos dentro de ella, y claro, si tú estás en una situación con unos padres con unos ingresos con salario mínimo y con 2 hijos, es muy difícil poder llegar si no tienes una pequeña ayuda, y a lo mejor ellos pues no son justamente las personas que son candidatos o que pueden aplicar para tener el ingreso mínimo vital. Entonces se te queda fuera todo ese grupo, que es fundamental. O sea,
tiene que haber una política de ayuda a las familias, que es donde están los niños, y de apoyo a esas familias. Y es fundamental que eso se entienda y que entonces hay que hacer una revisión, que es en lo que se está, y estamos trabajándolo también, y para este año lo vamos a trabajar en la plataforma de ONGs de infancia y también con Save the Children y UNICEF conjuntamente. Vamos a hacer todo un estudio de las entidades del sector para ver exactamente qué revisión de todo lo que son los apoyos, los presupuestos, pero también todas las medidas que existen para infancia, para tener una propuesta mucho más que sea mucho más eficiente en la reducción de la pobreza, en que las políticas cuando se apliquen consigan que efectivamente lo que existía antes lo han dado la vuelta y han conseguido que aunque haya pobreza no se note, por lo menos en las familias que han tenido niños, y que esos niños no sean los que sufren las consecuencias de la familia sin ingresos. Hablamos de lo que se puede hacer desde las instituciones, desde luego tienen una gran responsabilidad, pero me gustaría que hablásemos también de qué puede hacer la ciudadanía a título individual. Txemari, creo que en vuestra organización es muy importante también, por ejemplo, la labor de voluntariado. ¿Cómo debemos concienciarnos o cómo debemos actuar o qué debemos hacer cada uno de nosotros a nivel individual para luchar contra esa pobreza infantil? Pues mira, yo creo que hay una cuestión que está en manos de todos, porque lo de la sociedad no es un ente, sino que al final la sociedad la formamos todas las personas. Lo digo porque creo que hay un primer elemento de sensibilidad sobre el problema que me parece que es muy importante. Creo que tenemos que tener un poco todos más en la cabeza que esto es un problema muy grave de nuestra sociedad. Y esto luego se traduce en cuando hacemos valoraciones en una charla con nuestros amigos, en el bar, cuando se pueda, de las políticas que se toman, nos acordemos de que existen muchas familias que tienen niños que tienen muy poca renta. Lo digo porque a veces, cuando hablamos de esto, a todos nos parece muy bien que hay que apoyar a las familias, y cuando hablamos de subir el salario mínimo interprofesional se nos olvida y entonces utilizamos otros criterios. O cuando hablamos de si el ingreso mínimo vital, esto en el fondo va a desincentivar el empleo. Lo digo porque necesitamos, yo creo, tener más claro como sociedad que esto es un problema muy grave, que el garantizar renta a las familias que menos tienen es fundamental porque hay niños detrás y nos jugamos la siguiente generación. Y luego está ya lo que es, a partir de esa sensibilidad, puede ser simplemente el tenerlo claro, y tenerlo claro cuando hablamos de estas cosas, porque eso marca una tendencia. Al final los políticos también deciden cosas en función de la tendencia de las opiniones de la sociedad, y necesitamos meter mucho más en las opiniones de la sociedad esta cuestión, y en esto también tienen mucho que ver los medios de comunicación, que también forman parte de esta sociedad, en cómo se plantean estas cuestiones. Y luego está ya lo que es la colaboración directa, y la colaboración directa es hasta qué punto me implico, como Pepito Pérez, me estoy implicando a nivel de colaborar, dando mi tiempo y dando también mi dinero con organizaciones que sé que están trabajando en esta cuestión. Y a veces puedo colaborar con medios económicos, a veces puedo colaborar con mi tiempo, pues colaborando, pues, por ejemplo, en la Fundación Federico Zanam, pues desde el hecho de colaborar con el Rastrillo Aragón, pues en el fondo es estar colaborando en la lucha contra la pobreza infantil, porque al final estás colaborando y dotando de medios a una organización que con esos medios está intentando hacer, pues dentro de nuestra capacidad, lo que puede, y hay muchas organizaciones en España. Creo que en eso tenemos también una gran suerte de la riqueza de tejido social, de un montón de entidades que están intentando trabajar en esto y que por lo tanto, bueno, pues cada uno, la que conozca, en la que más le guste, él pueda colaborar, y creo que hay muchas maneras. El dar tiempo, el dar medios, pero también el ser sensible y el tener opinión en esta cuestión. Txemari, no sé si la pandemia también ha afectado precisamente a la organización, por ejemplo, del Rastrillo, que tan tradicional es en Zaragoza. Entiendo que sí, ¿no? Y tanto, y tanto. No lo hemos podido hacer. En 30 años no hemos podido hacer el Rastrillo, que para nosotros era muy importante. Hombre, esto es un palo como la organización. Es verdad que hemos convertido el Rastrillo en una campaña de donaciones, y hemos tenido una respuesta muy buena de todos los zaragozanos. Lógicamente no es lo mismo que haber tenido el Rastrillo,
pero sí que es verdad que la gente se ha seguido acordando de nosotros, que esto en Zaragoza pues es cierto que el tema del rastrillo es muy importante y al menos sí que hemos intentado sustituir, ya que no hemos podido hacer el rastrillo, sustituirlo con una campaña que ha tenido la verdad que muy buena respuesta y estamos contentos, pero además porque nos creemos que en el 2021 lo vamos a poder volver a hacer. Eso esperamos todos. Carmen, te traslado la misma pregunta que he hecho a Txemari. ¿Qué podemos hacer como sociedad y como personas individuales para o concienciarnos o colaborar para evitar esa pobreza infantil? Bueno, pues lo primero, reconocer que existe y que sea parte de nuestro debate, como bien ha dicho Txemari, ¿no? Y que cuando compartamos nuestras conversaciones con nuestros amigos, pues desmontar muchos mitos y muchos datos que no son reales, ¿no? Entender que al final el país tiene un problema, eso, y que tenemos todos que ir para adelante con eso, y que empieza muy importante también con el tema de la educación. La educación también está ya en sus últimas fases para ser aprobada, la nueva LOE, y bueno, pues ahí también la educación, como no, es el sistema que por excelencia, después de la familia, la red que tiene un niño que por mala suerte tenga una familia que no le puede dar la atención que requiere, o una familia pobre, una familia con problemas, con dificultades, donde haya violencia, donde puede haber miles de casos que causan estrés y pobreza. Y entonces, si no tiene la segunda red, que es la escuela, para poder apoyarse, pues obviamente no digo que caiga en el limbo, porque probablemente lo que terminará es teniendo que vivir malamente y al final siendo parte de la sociedad que justamente no es la sociedad que aporta o la sociedad que apoya. O sea, es que simplemente en el interés de cada uno de nosotros está en querer hacer un país donde tenga mejor calidad educativa, donde haya mejores trabajos, donde haya más educación, donde la cultura exista, donde exista la solidaridad, donde haya más equidad y donde el círculo de la pobreza realmente, o sea, al final es donde tú puedas salir de ese círculo de la pobreza, donde haya más movilidad. En países como en Estados Unidos, por ejemplo, pues la movilidad ahora mismo es imposible. O sea, los sistemas muy radicales o sea, el estado de bienestar es el único sistema que de los probados se reconoce que realmente te puede permitir esa movilidad social y que si tú tienes las capacidades y las ganas y el entusiasmo, puedas salir de la pobreza, porque como bien decía antes Txemari, si no tienes ese apoyo y ese soporte, es muy difícil salir. O sea, no es una cuestión de, bueno, es que sale el que quiere, es que hay que tener, la meritocracia existe hasta cierto punto. Hay situaciones en las que es casi imposible pedir a alguien que tenga que haga ese sobreesfuerzo, porque está comprobado que la pobreza se replica y se repite. Y si nos vamos a hablar de países fuera de España, todavía muchísimo más, y ahí está clarísimo cómo se ve que se quedan en los países donde no hay apenas programas sociales, apoyo social, o ni siquiera existe una red de educación pública, pues obviamente la pobreza estás condenado, ¿no? Es una condena que ya naces con ella si has nacido en una familia pobre. Y en ese sentido quiero también pues, hacer la mirada un poco desde UNICEF, y ya que estamos aquí tratando el tema de pobreza, de cómo va a afectar también el COVID en todos estos países menos desarrollados, que no los podemos dejar atrás, que España al final tiene un PIB y es un país industrializado, y que también no debemos olvidar esa deuda que tenemos con todos esos países menos desarrollados, y tenemos que aportar a través de la ayuda oficial al desarrollo. Parece ser también que en ese sentido, aunque estamos inmersos en esta crisis, se ha dicho que no se va a rebajar desde el gobierno, pero por lo menos para poder dar apoyo. Antes de ayer hizo una declaración nuestra directora ejecutiva a nivel mundial pidiendo que por lo menos en esos países también en vías de desarrollo se vacune, si se consigue llegar allí las vacunas también de COVID, ¿no? A estos países que no están haciendo acopio como los países ricos, que sí que estamos teniendo ese privilegio. Aunque nos parece que estamos sufriendo tanto, pues hay países que ni siquiera han podido comprar esas vacunas, por lo menos para que se vacune a los profesores, para que puedan ir con esa tranquilidad y pueda seguir la educación presencial, que sabemos que es la que realmente da mejor calidad
la online pues es como una cosa para pasar el trámite y ocasional, y que está muy bien también desarrollar tus habilidades tecnológicas, pero que la educación requiere esa presencialidad, ¿no? Porque así lo han dicho los grandes pensadores, los grandes pedagogos, y no hay educación sin esa presencialidad y ese ejemplo del maestro, ¿no?, tan importante. Entonces, también veamos esto desde un contexto no solamente nacional, sino también internacional. Yo haría esa petición. ¿En qué medida, Txemari, tenemos que elevarnos esa mirada y pensar que, pues, que cada vez estamos en un planeta más global, que todo depende de todo, que si no se vacunan los países pobres no acabaremos con la pandemia, por ejemplo? Nos falta esa mirada global de la situación en la que está el mundo, en los países del tercer mundo, por ejemplo. Sí, y yo creo, a ver, y coincidiendo con lo que dice Carmen, lo cierto es que lo estamos pasando mal. Y lo estamos pasando mal aquí, en España, lo estamos pasando mal en Zaragoza y en cada una de nuestras ciudades. Y eso es verdad que hace que cueste más el levantar la mirada y darnos cuenta que con todo lo mal que lo estamos pasando nosotros, hay otros que lo están pasando muchísimo peor. Y yo creo que de la pandemia tenemos que sacar muchas enseñanzas. Y una es que el mundo es una aldea global, que lo de las fronteras están dibujadas en los mapas y muchas veces provistas de sus buenas vallas para que no nos las saltemos, pero el problema que hemos tenido es un problema que ha afectado a la humanidad en su conjunto, y la solución de problemas como estos pasan por resolverlo a nivel global. Y es verdad que tenemos la tentación, porque es una tentación muy evidente, de mirarnos al problema que tenemos más cercano, que evidentemente lo tenemos que atender, pero haciendo que se nos olvide que vivimos en un mundo donde seguimos siendo unos privilegiados. El vivir en España es un auténtico privilegio, porque cuando hablamos de ver en qué familia vives, y que nadie ha elegido en qué familia vive, creo que tampoco nadie ha elegido en qué país vive. Al final, los seres humanos, creo que esto nos requiere un esfuerzo de hermanamiento muchísimo más global. La pandemia nos ha hermanado a todos, porque ha hecho que el problema sea de todo el mundo, pero la capacidad de solución no está igual de repartida. Lo mismo que hablábamos antes del tema de la pobreza infantil y de las familias, y en qué familia vives, creo que deberíamos de hacer el esfuerzo de trasladarlo. Lo digo porque a veces la tentación de recortar en los temas de el dinero que dedicamos a cooperación, porque bastantes problemas tenemos aquí, y es absolutamente verdad, es una tentación que deberíamos de afrontarla con una mirada mayor. Y hasta cuando pedimos dinero a la gente, las organizaciones que trabajamos aquí, no debemos de caer en, hombre, ahora piensa que sobre todo los problemas los tenemos aquí. Claro que tenemos problemas aquí, claro que tenemos que pedir solidaridad para los problemas que estamos atendiendo aquí en Zaragoza, en nuestro sitio, pero no podemos pedir que deje usted de ayudar al tercer mundo y preocúpese de esto. No, necesitamos seguir ayudando al tercer mundo, pero además, mire, al lado de su casa también tenemos muchos problemas, y entonces lo que tenemos que hacer es estirar más esa solidaridad, pero no poner nunca lo uno contra lo otro, que es una tentación muy fácil que podemos tener ahora mismo. Me vais a permitir que rescate otro informe de UNICEF que se titula La pobreza infantil no es inevitable, porque es de lo que estamos hablando precisamente hoy, que dice que no son necesarias grandes inversiones, ya que, según este estudio, no existe una relación directa entre el PIB de los países, el PIB per cápita, y el bienestar general de los niños, y se producen aparentes contradicciones como que Eslovenia esté mejor clasificada que Canadá. Esto, Carmen, ¿por qué se produce? Bueno, pues esto efectivamente es por la falta de compromiso político, o sea, realmente no hay otra explicación. España es un país que ya está, en muchos estudios ya está analizado, que no tenemos una tasa de pobreza infantil que corresponda con nuestro PIB, no hay una correlación. Estamos como países como Rumanía, como Bulgaria, o sea, países que realmente han tenido una situación y una evolución pues diferente, y que entonces no se entiende, o sea, es una anomalía que tiene este país, es una falta de compromiso político que tenemos que atajar y que tenemos que poner de manifiesto. Y en ese sentido, a mí, en momentos como estos tan complicados, y hablando de lo de fuera, de lo de dentro, de la solidaridad, de la ética, me encanta un filósofo que es John Rawls, que habla de la teoría del velo de la ignorancia, ¿no? Y me gusta traerlo a colación porque a mí es cuando
cuando conoces esta teoría que él hizo, te das cuenta que efectivamente si tú pones un velo de ignorancia a todas las personas y le dices no sabes dónde vas a nacer, tú no sabes para nada dónde te va a tocar nacer, si aquí o en Nigeria o en una situación de riqueza, de pobreza, en ningún sentido sabes qué te va a tocar, ante la posibilidad de que te toque lo peor de lo peor y nacer en el peor sitio, casi todo el mundo con esa adversión al riesgo elige que sea más equitativo y que más o menos todo el mundo se reparta, que se reparta lo que es la riqueza de una forma más o menos equitativa. Porque si dices, ¿qué prefieres? ¿Un sistema equitativo o un sistema no equitativo en el que tú no sabes qué te va a tocar? A lo mejor te toca del pastel el trocito más pequeño, ¿no? O sea, si estamos repartiendo un pastel, te va a tocar la más mínima, pequeñísima migaja de ese pastel. Entonces, no, mira, pues prefiero que se repartan trozos más o menos equitativos para todos, pero no que unos tengan demasiado y otros no tengan apenas nada, ¿no? Entonces, con esta teoría de John Rawls, yo creo lo que todos deberíamos pensar, ¿no? Y cómo deberíamos pensar en esa justicia social. Creo que esos debates también nos faltan como sociedad, nos faltan ese tipo de reflexiones, ese tipo de impulso también que tenemos que hacer desde los medios de comunicación, desde nuestras propias entidades, pero también desde el ámbito educativo, por supuesto, para las futuras generaciones. Es fundamental. Mari, rescato también de vuestra propia fundación que decís que en las 3 décadas que lleváis trabajando, las necesidades de las personas vulnerables siguen siendo básicamente las mismas: acceso a la formación, empleo y vivienda como pilares básicos, pues, para salir de esa situación de vulnerabilidad. ¿No es esto terrible que sigan siendo las mismas necesidades, que como sociedad no hayamos avanzado en intentar aliviar esas necesidades? Absolutamente terrible, pero yo creo que es la realidad. La realidad va cambiando, van pasando cosas, pero es cierto que hay una parte de nuestra sociedad que muy difícilmente tiene acceso a las mejoras que como sociedad sí que se van produciendo, porque es verdad que nuestra sociedad es mejor que la de hace 30 años. Hemos mejorado como sociedad, pero hay una parte de la sociedad que sigue sin tener acceso a todas esas mejoras. Y fijaros, esto tiene, con el tema de la pobreza infantil, este tipo de cuestiones del empleo, de la vivienda, es no entender las políticas que tiene que ver con la pobreza infantil como la renta de las familias o como las políticas educativas, que evidentemente son absolutamente fundamentales. Es que las políticas de vivienda deberían de tener en cuenta también que si una familia tiene hijos, posiblemente a la hora de cómo organizamos el acceso a la vivienda social, debería de ser un parámetro muy importante. El acceso a determinados programas de empleo, pues el hecho de tener hijos debería de ser un criterio muy importante, porque es que al final el conjunto de las políticas son las que afectan. Fijaros, hay algunas cuestiones que si uno se pone a pensarlas son muy raras. Resulta que nos preocupa mucho el empleo de los más jóvenes. Hombre, faltaría más que no nos preocupara. Que nos preocupa mucho el empleo de los mayores de 55 años porque es que eso ya es muy complicado tal y no sé qué. Y entonces lo que hacemos es primar la contratación de estos sectores y eso a todos nos parece muy razonable. Y no lo pasamos por el filtro de que si primamos la contratación de estos sectores por edad, estamos haciendo una dificultad para la parte de la población que tiene hijos pequeños, que viene a ser la que tiene entre 30 y 40 años. En España es la parte de la población que tiene hijos pequeños. Y a esos los dejamos, lo que hacemos es despriorizarlos en el tema de la contratación laboral. Y esto es una mera cuestión de falta de conciencia respecto a lo importante que es el problema de la pobreza infantil y a cómo en todas las políticas deberíamos de tener en cuenta estas cuestiones. Y nos acordamos de estas cuestiones cuando hablamos de temas que afectan muy directamente a los niños, pero en cuanto empezamos a hablar de otras cosas, de las otras políticas, se nos olvida el tema de los niños. Y todo afecta mucho. Y fijaros, hay cosas que afectan muchísimo más a los niños en este tipo de políticas que las que directamente afectan, digamos, a los temas de esta cuestión. Entonces yo creo que es cómo conseguimos tener mucho más en la cabeza el problema de la pobreza infantil. Esto de los comisionados para la pobreza infantil es una buena idea, pero lo que pasa es que, como todas las buenas ideas, es una buena idea en la teoría, pero necesitamos conseguir que aterrice.
y necesitamos que cuando se piense cualquier política, alguien esté pensando, oye, ¿y esto cómo afecta al tema de los niños? Porque claro, esto que, vale, es muy bueno para esto, pero ¿esto va a ser bueno o no va a ser suficientemente bueno? Porque esto supone poner el problema de la pobreza infantil como uno de los problemas más serios que tenemos como sociedad. Y entonces ahí sí que me parece que es muy importante el tener esta visión un poco de que a los niños les afectan muchas más cosas que, por supuesto, que el tema educativo. Hombre, faltaría más que no afectara, ¿no? O el tema de las rentas directamente de las familias. Pero ¿cómo lo tenemos dentro de la lógica de todas las decisiones que se toman? Carmen, ¿crees que falta esa visión transversal? Efectivamente, y además es que es un compendio, como bien ha dicho Txemari, es un compendio de muchísimas políticas, no solamente una, no solamente el ingreso mínimo vital va a luchar contra la pobreza infantil, es imposible pensar eso porque la pobreza tiene muchísimos ámbitos que afecta a esa pobreza y efectivamente yo creo que, bueno, esa debería ser la misión del alto comisionado y creo que lo es porque estaban trabajando en cuestiones también de vivienda, de nutrición, de ocio, de tiempo libre, el estar en todas las diferentes políticas pensando cómo afecta esto a la infancia y cómo se puede mejorar. Porque yo quisiera poner también que nos ha salido y está saliendo ahora mismo dos temas muy importantes que en UNICEF estamos también impulsando, que es el tema de salud mental, muy importante para los niños, y el tema de nutrición. En España casi un 30% de los niños tiene obesidad infantil. Ha crecido muchísimo este ratio y preocupantemente en los últimos años, en los últimos 40 años, 50, ha crecido enormemente. Y tiene mucho que ver también con la pobreza. En los ámbitos de pobreza y en situaciones de pobreza los niños tienen una peor nutrición, no tienes para comprar proteína cada 2 días, se tira mucho más de la llamada comida basura, porque es más económica, más accesible, porque los padres tampoco tienen tiempo para cocinar o para poder hacer también unos menús equilibrados, porque a lo mejor la madre tiene que trabajar y tiene que tirar pues, de una pizza, la cosa rápida, ¿no? El caso es que al final la obesidad infantil está también ahora mismo creciendo, es un grandísimo problema de la infancia. La nutrición hay que ver qué pasa con los comedores escolares cuando llega el verano para estas familias pobres, que es una forma también de suplir esta carencia que a lo mejor pueden tener en casa. Y el tema de salud mental, que es fundamental porque en España ahora se está trabajando la estrategia de salud mental. No tenemos expertos, ni psicólogos ni psiquiatras en el tema de infancia y de juventud. Y es fundamental ese tema también, no solamente en el ámbito de pobreza, sino en todos los ámbitos. Y estamos viendo también un crecimiento que nos asusta muchísimo de la adicción a las pantallas de los jóvenes y de los niños, porque además ahora se está fomentando mucho con los confinamientos el que pasemos todos horas y horas en las pantallas, ¿no? Y esto también está trayendo muchísimos trastornos de adicción también a las redes, a las plataformas de me gusta, no me gusta, con todos los riesgos que hay ahí de bullying, de falta de concentración, de niños que se hacen adictos a los juegos, de acceso a la pornografía, bueno, o sea, muchísimos problemas que son cruciales ahora mismo que los entendamos, porque estamos convencidos que en unos años diremos, ¿cómo podíamos libremente dejar que nuestros hijos pasen horas y horas y horas? Es que estábamos realmente haciendo un desastre para ellos, porque no sabemos las consecuencias que eso que estamos ahora permitiendo. Y me pongo en el grupo, porque yo tengo también jóvenes en casa, no soy madre, y entonces veo que es para mí una tarea súper difícil cuando quieres controlar que pasen tanto tiempo en redes sociales o con los ordenadores. Todo eso son cosas nuevas que están surgiendo, el mundo está cambiando el paradigma, el modo de consumir, el modo de producción, y todo eso se va a ver en unos efectos que vamos a tener a futuro y que también tenemos que estar analizando. Vosotros, Txemari, también apreciáis todos esos nuevos riesgos a los que se enfrentan los niños, especialmente los niños pues entre familias necesitadas, los problemas de salud mental, de nutrición, esa adicción a las pantallas, que aun con la brecha digital seguro que también se produce en esas familias. ¿Lo apreciáis en el trabajo diario? Sí, claro. Sí, yo creo que es verdad que tenemos que afrontar nuevas cuestiones que yo creo que hasta ahora pasaban mucho más desapercibidas. Yo creo que aquí sí que hay actuaciones concretas a hacer. Nos parece que el tema del ocio educativo nos parece que es un elemento fundamental. Apoyar el tema del refuerzo escolar y que los niños puedan llevar una buena escolaridad está claro que es básico y no ponemos una cosa contra la otra, y de hecho
dedicamos muchísimos esfuerzos al tema del refuerzo escolar, pero también nos parece súper importante el tema del ocio educativo, y tiene que ver con muchas de las cosas que estaba comentando Carmen. En cuanto sea posible, e intentando hacer que sea posible lo antes posible, necesitamos recuperar el tema del ocio en el sentido del grupo, de las actividades educativas de tiempo libre, del deporte, de cómo hacemos que además el tener menos recursos no te deje fuera de este tipo de oferta, porque mucha de esta oferta es de pago y la pagamos los padres para que nuestros hijos puedan acceder a esas extraescolares o ese tipo de actividades, y por lo tanto aquí hay un gran reto también en este ámbito para que todos los niños puedan disfrutar del deporte, del tiempo libre, de salir de campamentos, de colonias. Vale que hemos tenido todos los impedimentos propios de la pandemia, pero creo que sí que es un tema en el que también existe una brecha, no es la brecha digital, sino que es la brecha del acceso a una parte de la educación que a veces es tan valiosa como la propia educación formal que se recibe en los colegios, y que tiene que ver mucho que ver con educar en hábitos de todas estas cuestiones que planteaba Carmen aquí. Se está acabando nuestro tiempo. Os voy a pedir que condensemos todo lo que hemos hablado aquí en una última pregunta que os hago, que es, de todas las medidas que hemos hablado, de todas esas medidas urgentes para acabar con la pobreza infantil, Carmen, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te parece que es la más urgente para aplicar? Me parece que la más urgente ahora mismo es la de inversión en infancia, porque no es suficiente, porque no se ha hecho nada en estos últimos años por aumentar esa inversión y se está necesitando muchísimo, y si no se nos van a quedar atrás muchísimos niños. Hay que poner fondos, hay que poner medios, por supuesto las políticas también, pero hay que poner fondos sin lugar a dudas. Eso es una cosa que es una asignatura pendiente. Y bueno, pues está muy relacionada también porque los niños no votan, ni los jóvenes, hasta los 18 años. Tienen bastante menos impacto cuando uno va a aprobar los presupuestos generales del Estado, se les toma bastante menos en cuenta que a otros grupos que logran tener mayor éxito, ¿no?, en aprobación de medidas para ellos. Entonces, inversión, por favor, en infancia urgente ya. Txemari, ¿cuál sería tu medida urgente, la más urgente de todas para acabar con la pobreza infantil? Que pase a ser un problema muy importante para todos los españoles. Y tiene que ver con lo que decía Carmen, porque eso hará que haya inversión. La inversión no la deciden los políticos, la decidimos todos, la decide la sociedad, porque al final los políticos reflejan las sensibilidades de la sociedad. Nos tenemos que dar cuenta que nos estamos jugando el futuro. Con el tema, la pobreza infantil es uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad y está ahí aparcado. Necesitamos que este problema gane muchos puntos en la carpeta de todo el mundo para que realmente la sociedad sea muchísimo más consciente de lo que nos estamos jugando con todo esto. Y ya para terminar, sí que es la última pregunta, Carmen. Y desde UNICEF, ¿cuál es la medida más urgente que se está tomando ahora para intentar acabar con ese problema? ¿A nivel mundial o a nivel de España te refieres? En los dos ámbitos. En los dos ámbitos ahora mismo estamos de lleno intentando ver cómo poder paliar el tema del COVID en todos los países en vías de desarrollo, sobre todo. Cómo luchar contra reloj, y además de una forma es muy difícil realmente porque se están paralizando campañas de vacunación que ha sido siempre la mejor medida para evitar la mortalidad de los menores de 5 años. Se nos han parado las campañas de vacunación de la polio, del sarampión, de neumococo, o sea, cosas fundamentales. Ahora mismo la atención de las embarazadas, la nutrición, que el otro día hizo un llamamiento también el Programa Mundial de Alimentos, o sea, toda la parálisis que ha habido de distribución de todo lo que son productos y paralización global que ha dejado el COVID-19 está haciendo retroceder todo lo que eran todos los grandes avances que se habían conseguido para evitar la mortalidad, sobre todo de los menores de 5 años en muchísimos países. Y eso es lo que ahora mismo a UNICEF le preocupa enormemente, y por eso yo hice la llamada de por favor, la mirada también afuera es fundamental. Eso es realmente lo más acuciante, porque es que podemos hacer que retroceda todo y que todos los niveles, sobre todo de mortalidad de menores de 5 años, se agraven muchísimo. ¿Y en España cuál es ahora vuestra medida prioritaria?
Nuestra medida prioritaria en la que estamos trabajando de lleno es, por supuesto, en el tema de la garantía infantil europea, porque estamos trabajando muy de lleno en ese proyecto y nos parece que ahí es donde se están tomando las decisiones de qué medidas son las importantes para que se puedan desarrollar en España, pero estamos también con un programa en las escuelas, que tenemos un programa propio, y con el programa de Ciudades Amigas de la Infancia, que es un programa de desarrollo municipal, haciendo muchísimos consejos juveniles y de niños para la participación infantil, porque nos parece que crear ciudadanía, darles la voz a los chicos y a los jóvenes que son infinitamente más inteligentes que nosotros y que en casi todas las decisiones de su vida prima el sentido común, mucho más que en el mundo de los adultos, pues queremos que ellos participen mucho más y hacer de ellos que tengan opinión, que sean ciudadanos críticos, que eso es lo que, como antes decía Txemari, lo que va a hacer que le puedan exigir a los gobiernos ese mundo que queremos construir y que está por construir. Que no hemos hablado de cambio climático ni de otras tantas cosas, pero ese mundo que queremos, y no tenemos tiempo, pero ese mundo que queremos lo tienen que hacer ellos. Exactamente. Para vuestra fundación, Txemari, ¿cuál es la medida prioritaria de vuestro propio trabajo? Teniendo en cuenta lo que son, digamos, nuestra actividad, estamos especialmente volcados con el tema de la educación, con el tema del refuerzo escolar, con el tema de que la actual situación de la pandemia no arrastre la pérdida de escolaridad de los niños y de las niñas, y con el tema de no perder, ajustándonos a las medidas sanitarias, los temas que tienen que ver con el ámbito de la educación no formal, o sea, del ocio y del tiempo libre. Entendemos que ese apoyo a los niños ahora mismo, tanto en el ámbito de la educación formal como no formal, ahora mismo desde luego es donde estamos más volcados, pues para reducir al menos pues todos los daños que en cualquier caso sí que esto está generando. Pues muchísimas gracias a los dos por haber intervenido. Espero que tengáis mucha suerte en esos proyectos que tenéis y que al final revertirán en acabar o mejorar la situación de esos niños que están en esa situación de pobreza. Muchas gracias también a la Fundación Ibercaja por habernos ofrecido este foro a todos para hablar de este tema que, como decíais, tiene que estar en la agenda y en los medios de comunicación y en nuestras conversaciones diarias. Y me despido ya. Muchas gracias, Carmen Molina, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia del Comité Español de UNICEF. Muchas gracias. José María Txemari Lamana, su director de la Fundación Federico Zanam. Y muchas gracias sobre todo a ustedes por habernos seguido y esperamos que esto haya servido para tener las cosas más claras de lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Bueno, pues ya, ¿no? Pues creo que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Oye, bueno, gracias. Me ha encantado, ha sido un placer estar con vosotros, que os deseo una